Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a meditar hoy algunos aspectos del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión. Quiero aprovechar unas ideas que preparé con motivo de una invitación que me hicieran a charlar con los chicos, con algunos chicos de la parroquia de Luque, una de las más grandes de la arquidiócesis de Asunción, creo que tiene unos 180.000 habitantes, y para la reunión estaban invitados los catequistas y también los alumnos de segundo año de confirmación. El tema que me habían pedido, les decía, es el del sacramento de la penitencia. Y el día de la invitación fue el sábado 3 de julio. Ese día, la fiesta litúrgica marcaba la celebración de Santo Tomás Apóstol. Quizá ustedes se acuerden de Santo Tomás, llamado Dídimo o el mellizo. Fue aquel apóstol que estaba ausente el día que Jesús resucitó, el día que se les apareció a los apóstoles junto con la Virgen. Aquel apóstol no estaba. Y se acordarán ustedes que cuando a Tomás le dijeron: hemos estado con el Señor, hemos visto al Maestro, Jesús resucitó, seguramente llevado por el dolor, por el amor enorme que le tenía y que le tiene a Jesús, Tomás exclamó, dijo: si yo no meto mis dedos en sus llagas, en sus manos, en su costado, no voy a creer. Por eso se lo llamó, o se lo llama, el apóstol incrédulo, al que Jesús luego le dice, ¿no?, bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? Pero luego, cuánto amor que puso ese domingo siguiente al de la resurrección, cuando Jesús volvió a aparecerse y Tomás sí que estaba. Y Jesús le invita: ven Tomás, vení Tomás, pone tus dedos en mi costado, en mi llaga, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomás, emocionado, arrepentido, pero lleno de gozo seguro, le dijo: Señor mío y Dios mío. Y bueno, te decía que aprovechando la coincidencia con la fiesta de Santo Tomás, se me ocurrió desarrollar algunos aspectos, algunas relaciones que existen entre la fe, esta virtud sobrenatural por la que creemos en lo que Dios nos ha revelado, en lo que Él nos enseña, entre la fe y el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Y la primera idea que se me vino a la mente es pensar que evidentemente para confesarse hay que creer en Dios, porque si uno no cree en su existencia, difícilmente va a pensar que su conducta pudo haberlo ofendido. Por lo tanto, quienes no creen en Dios nunca se van a acercar a pedirle perdón. Y viene a cuento aquí también esto de pedirle perdón al Señor. Viene a cuento decir que el sacramento de la penitencia está íntimamente ligado a la virtud de la penitencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya confesión tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento,
no hay confesión. Y vamos a dar un ejemplo que quizá pueda servir. Supónganse ustedes el caso hipotético, quizá no existió nunca, pero hipotéticamente que un señor dice, bueno, mañana toma la comunión mi hijo, yo voy a pasar por el confesionario para acompañarlo en su primera comunión, pero no me voy a arrepentir, voy a seguir con mi misma vida, no pienso cambiar, y además incluso quizá esta persona tiene una vida muy alejada de Dios y con un comportamiento muy gravemente inmoral, ¿no? Entonces, si esa persona se acerca, pero sin la decisión de arrepentirse, sin la decisión de cambiar, sin la decisión siquiera de tratar de poner los medios, y aquello no es confesión, aquello no es confesión y no es nada. Más aún te diría, si esa persona sabe que acercándose a la confesión y sin tener ningún tipo de disposición de cambio, eso puede llegar a ser otro pecado, un pecado grave, un pecado de sacrilegio, por burlarse de este bendito sacramento de la confesión. Por eso, para que haya confesión, repito, hace falta arrepentimiento. Eso no quita que uno se sepa pecador y que pueda volver a caer. Algunos me dicen, padre, pero ¿para qué me voy a confesar yo si este tema a mí me va a seguir costando? Es más, es muy factible que vuelva a caer. Mira, le suelo decir, yo no digo que vos no vayas a volver a caer, pero lo que sí te digo es que si vos tratás de poner los medios, si vos estás dispuesto o querés cambiar, la ayuda de Dios no te va a faltar. Y que la forma justamente de ir superando lo que puede haber convertido en un vicio es justamente a través de el sacramento de la reconciliación, a través de la gracia de Dios, a través de esa fuerza que te va a ayudar a salir de ese estado de pecado, de ese pecado tan repetitivo. Dios no te pide cuando vos te confesás de hacer un juramento que nunca más va a ser imposible, no, porque hay conductas que a veces son difíciles de superar de un día para el otro, pero sí Dios que te pide es que pongas los medios, que trates de hacerlo, que evites esas circunstancias que te suponen quizá una caída de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente para confesarse hace falta tener fe en que nuestro Señor Jesucristo fue quien ha instituido este sacramento y se lo ha dejado a la Iglesia. Hay algunos que dicen, no, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en Dios, pero no creo en los curas, no creo en la Iglesia, y por eso yo me confieso directamente con Dios. Y bueno, esas personas podríamos decirle, o podríamos responderle con San Pablo, que dice lo siguiente, hay muchos que van haciendo profesión de conocer a Dios y lo van negando con sus obras, porque esa persona quizá no se dé cuenta, pero no está demostrando demasiada fe, demasiada confianza, demasiado que cree en Dios, porque está clarísimo que fue nuestro Señor Jesús quien quiso que la Iglesia tuviese este sacramento. No fue una buena idea de los apóstoles, ni fue un invento posterior, sino que el sacramento de la reconciliación existe por un especial querer de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira, quizás se podrían enumerar muchas razones, pero yo te digo, el día de mañana, cuando nosotros nos presentemos, si Dios quiere, al cielo, le podremos preguntar, bueno, ¿y Dios, ¿y por qué quisiste vos este sacramento? ¿Por qué quisiste? Y el Señor lo quiso. Y es extraordinario el poder tener esa certeza moral de que cuando uno se ha confesado bien y el sacerdote dice, y yo te absuelvo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese ya no es el Padre fulano, ya no es el Padre mengano, ya ese es Cristo. Cristo que perdona. Cristo que dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo. Y es un don extraordinario. Por algo se lo llama el sacramento de la alegría. Cuando uno recibe el perdón de Dios, tiene hasta una alegría física. Te cuento una anécdota que me decía un amigo que una vez fue a hacer una visita a una imagen de la Virgen con un amigo suyo protestante. Los protestantes no tienen el sacramento de la reconciliación.
Y su amigo, conmovido después de aquella visita, le dijo: qué suerte que tienen ustedes los católicos con esto de la confesión, porque no sabés lo duro que es llevar encima esta mochila de los pecados. Y es verdad, la verdad que es para agradecer muchísimo a nuestro Señor que nos haya querido dejar este bendito sacramento de la reconciliación, de la penitencia. ¿Y qué más podemos decir entre esas relaciones entre fe y confesión? También la persona que se va a confesar tiene fe en que Dios perdona los pecados, en que cuando nosotros nos confesamos y manifestamos nuestros errores, nuestras maldades, nuestros pecados veniales o mortales o lo que sea, y el sacerdote nos da la absolución, Dios perdona. Y perdona siempre, siempre. Además, es lógico que el penitente no solo tenga fe en el perdón de Dios, sino que también tenga fe y esperanza en que conseguirá superar esos defectos, esos pecados, esos errores, esas maldades, porque con la gracia de Dios y con la buena voluntad nuestra vamos a conseguir cambiar, mejorar, convertirnos, avanzar en nuestra vida espiritual. Todos sabemos que Dios quiere que nos movamos por amor, y todos sabemos que Dios quiere que nos convirtamos como una manifestación de amor a Él. Yo creo que el camino más fácil para la conversión es el camino de la gratitud, cuando uno percibe todo lo que Dios nos quiere y lo mal que nos portamos nosotros a veces. Y creo que el camino más fácil para la conversión es darse cuenta que uno muchas veces es un ingrato y decir, bueno, cuánto me da Dios y qué poco le estoy dando yo, no tengo derecho. Ese es el camino más lindo, el camino más corto y el camino más fácil para mí. Pero también es bueno, y para muchos les vendrá bien recordárselo, que existe también la posibilidad de la condenación eterna. De modo que aquellas personas que voluntariamente, libremente, usando ese libre albedrío, deciden darle la espalda a Dios, deciden ofenderlo en materia grave, esas personas, si no cambian, tendrán esa pena tan triste, que es la pena para toda la eternidad, que es el infierno, ¿no? Que el infierno existe, que no es un invento de la Iglesia, ni es una idea así, no es algo que existe aquí en la tierra, no. El infierno existe después de esta vida en esta tierra. La Biblia habla más de 100 veces del infierno, nuestro Señor habla cerca de 20 veces. Está clarísimo que el infierno es el lugar donde van las almas que no se han arrepentido de sus pecados graves, ¿no? Y digo que es bueno tener fe en el infierno porque a uno le ayuda también. Y no le digo nada, y yo lo recomiendo también, el hacer algunas lecturas espirituales, leyendo un poquito algunas revelaciones que ha hecho Dios a algunos santos sobre el infierno. No sé si conocen las revelaciones de San Faustina Kowalska, Sor Faustina, aquella a quien Dios le reveló su divina misericordia de un modo particular. Bueno, ella estuvo en el infierno y Dios le mostró el infierno y ella quedó muy impresionada y contaba, entre otras cosas, que la gran mayoría de los que están allí en el infierno no creían en la existencia del infierno. Y eso me hace acordar también a un comentario que le escuché también a otro santo, que es San José María Escrivá. Yo se lo escuché eso de viva voz cuando él estaba en el Teatro General San Martín, en Buenos Aires, en el año 74, yo era chiquito, y una amiga de mi madre le decía, padre, pues le decían padre, ¿no? Hay algunos que dicen que el diablo no existe. Y San José María, así medio en chiste, medio en serio, así poniendo sus manos al costado de la boca como si fuese un altavoz, le gritaba y le decía, ya lo verán, porque efectivamente el diablo existe y está muy activo. Él prefiere tener perfil bajo, prefiere que no se hable de él, prefiere que la gente diga que no existe, pero hace un trabajo tremendo, como un león rugiente, dice San Pedro, está esperando a quien devorar.
De modo que la condenación eterna es una posibilidad que existe. Y quizá a más de uno le vendría bien que le dijeran en el oído: hermano, mira que el infierno existe, es una posibilidad. Bueno, también nosotros por fe sabemos que con la absolución sacramental recuperamos o se nos aumenta la gracia santificante. La gracia es ese don que nos da Dios por el que nos hace parecidos a Él. La gracia es esa participación en la vida divina, la gracia es participar en la naturaleza divina, y cuando nosotros perdemos la gracia, perdemos esa amistad con Dios y la recuperamos en el sacramento de la confesión. Si uno está en gracia de Dios, aumenta la gracia de Dios. Y como sabemos, los sacramentos, además de dar la gracia santificante, cada sacramento también da una gracia específica, una gracia concreta. Y en el caso del sacramento de la penitencia, Dios nos va a ayudar especialmente en aquellas cosas de las que nos confesamos. Por eso es muy bueno también tratar de recordar los pecados veniales y las faltas, aunque no es obligación, no es obligatorio. Lo que es obligatorio es decir los pecados graves, y eso hay que decirlos todos y no hay que callarlos. Pero los pecados veniales conviene confesarse, porque Dios le va a dar a uno una ayuda especial. Entonces, por ejemplo, se dice: Padre, me acuso de ser un poco perezoso y de que no me levanto cuando suena la mañana y de que muchas veces tardo para hacer las cosas y que además no tengo buen trato con mi marido o con mi mujer y además, en fin, con los hijos. Y bueno, y uno se acusa de esas faltas de paciencia y se acusa de pecados que son veniales y recibirá una gracia especial para tener más paciencia, para levantarse puntualmente, para ser más diligente en el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, también puede ser muy conveniente pedirle fe al Espíritu Santo para que nos dé la gracia de poder hacer un buen examen de conciencia. O sea que un buen examen de conciencia para pensar, bueno, desde mi última confesión, qué temas son los que me tengo que confesar, en qué temas he ofendido a Dios gravemente, en qué temas he ofendido a Dios quizá levemente, qué imperfecciones tengo, en fin, recogerse en oración, recogerse en meditación y pensar. A veces puede venir bien incluso tomar un papelito y anotar, si uno no es escrupuloso, si uno no tiene mayores problemas así, bueno, uno anota. Entonces cuando se va a acercarse a confesar, puede sacar el papelito y decir: bueno, me acusó de esto, esto, esto y esto. Y además, cuanto mejor es nuestro examen de conciencia, posiblemente mayor sea nuestro dolor de los pecados, que también hay que pedírselo: Señor, ayúdame a que tenga ese dolor de los pecados, que no es un deber, no es un dolor sensible, es un dolor que sabemos que esa ofensa a Dios es una falta de amor, y eso lo sabemos, lo conocemos. A veces acompaña el sentimiento. Uno puede pedir: Señor, ayúdame a que el sentimiento acompañe un poco, que no sea tan frío. A veces, para que el sentimiento acompañe un poco, puede ayudar leer la Escritura, leer la Pasión del Señor, o rezar piadosamente el Vía Crucis y decir: bueno, todo esto lo hizo Dios por mí, y yo no puedo ser tan frío de no arrepentirme y no tener un dolor de los pecados más grande, ¿no? Entonces, también en la medida en que tengamos un mayor dolor de los pecados, tendremos un mejor propósito de enmienda. Ese propósito de enmienda será más eficaz y nos ayudará efectivamente a conseguir superar aquello. También conviene pedir con fe y con valentía al Señor ayuda para superar la vergüenza que supone confesarse, porque a todos nos da vergüenza confesarnos. A mí también me da vergüenza, y a todos nos da vergüenza, porque cuando uno se va a confesar no va a decir las virtudes y las maravillas que uno hace, sino que uno va a decir sus pecados, sus faltas. Y es lógico que uno tenga vergüenza, pero hay que superar esa vergüenza. Además, cuando superamos esa vergüenza, estamos también superando esa tentación del maligno,
porque Satanás, en fin, muchas veces nos quita la vergüenza para ofender a Dios con el pecado, pero después nos devuelve esa vergüenza multiplicada, y uno puede llegar a tener miedo y decir, y por vergüenza no confesarse. Bueno, hay que superar eso. No hay que darle el gusto al demonio, hay que superar esa vergüenza, juntar coraje, pedir ayuda. Mira, en general los sacerdotes siempre facilitan la confesión. Y cuando ven a alguien que le cuesta, los ayuda a confesarse. Y nadie se escandaliza de nada, y además todos los pecados están inventados hace siglos. De modo que nadie se asuste, que nadie tenga problemas. O, como dicen algunos padres, pero yo siempre me confieso lo mismo, Y bueno, ¿qué vas a hacer? De todas maneras, a veces les digo en chiste, peor sería que te estuvieras confesando todas las semanas de pecados nuevos. Eso sería mucho peor, ¿no? Bueno, evidentemente quienes dicen eso quieren decir que, bueno, no puede ser que vaya pasando el tiempo y uno no consiga superar esos pecados, esos errores, esas maldades, ¿no? Pero bueno, con la gracia de Dios y con la ayuda, con el esfuerzo personal, se puede. Entonces estábamos diciendo de pedirle a Dios con fe la valentía para superar esa vergüenza, que además es indispensable el poder decir todos los pecados graves que uno ha cometido, porque si no, la confesión no es válida. Dice, por ejemplo, en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica: quienes callan conscientemente algún pecado mortal no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. De modo que tenemos que decir los pecados graves todos, como dice la teología, en su número y en su especie. En ese sentido también me viene a la memoria un relato de un santo que decía que una vez se acercó un gitano y le dijo: Padre, que he robado un ronzal. ¿Un ronzal qué son? Un ronzal es un par de riendas, un cabresto, ¿no? Entonces el padre le siguió preguntando, ¿no? Y descubrió que detrás de ese ronzal había una mula. Y después de esa mula, otro ronzal, y después otra mula. Y al final eran 12 mulas las que se había robado, ¿no? Y bueno, y se acercó diciendo: Padre, que me he robado un ronzal. Bueno, hay que decir las cosas con sinceridad y con claridad, ¿no? Como a veces también viene algún chico y me dice: Padre, el domingo pasado no fue a misa. Y le digo: bien, ¿y el anterior? Y bueno, tampoco. ¿Y el anterior? Y tampoco. Bueno, entonces le digo, lo que tenéis que decir es: Padre, desde la última confesión, que fue hace 2 meses, no fue nunca a misa. Entonces hay que decir las cosas claro, aunque a veces de vergüenza, aunque a veces cueste un poco, pero es importante, porque si se trata de pecados graves, esa confesión, si uno lo sabe, es una confesión inválida y puede ser incluso sacrílega. Bueno, también tenemos que pedir a Dios una fe delicada para cumplir la penitencia. Vale la pena que la penitencia la cumplamos cuanto antes, la cumplamos inmediatamente. En general los sacerdotes facilitamos la confesión y ponemos penitencias sencillas y de fácil cumplimiento. Y además es bueno saber que en la confesión se nos perdona la culpa, pero también suele quedar un resto de impureza, de suciedad, de mancha, que hay que terminar de purificar. Y nosotros purificamos esos restos del pecado con la oración, con la penitencia, con los sacrificios y también con las indulgencias. La Iglesia nos ofrece justamente las indulgencias para la remisión de esa pena temporal debida por nuestros pecados, y es bueno aprovechar esas indulgencias que se nos ofrecen para terminar de purificarnos. Quizá muchos no sepan cuáles son las indulgencias. En fin, de hace años hay como una lista, el último Ordo Indulgentiarum, el último listado de indulgencias es del Papa Pablo VI, y ahí están todas las indulgencias. Indulgencias eran plenarias, que nos purifican totalmente, y otras indulgencias que son parciales. Y bueno, aprovechemos también entonces este regalo que nos ofrece la Iglesia. También, hablando de la fe, es bueno
que nosotros tengamos en la confesión una gran fe y una gran devoción que nos lleve a practicarlo con frecuencia, ¿eh? O sea, no solo en los momentos de mayor necesidad o solo cuando hemos pecado gravemente. Yo les recomiendo, queridos amigos, que busquemos en la confesión frecuente, en la confesión periódica, también un medio de dirección espiritual. Porque si uno se confiesa con un sacerdote que ya a uno le conoce, uno le puede ir diciendo, bueno, mira, a ver si en esta semana o para los próximos 15 a 20 días tratás de mejorar en este tema o en aquel otro. Y la verdad que un coach espiritual, un entrenador espiritual, un director espiritual, alguien que nos oriente, que nos ayude, que nos marque el paso, siempre respetando nuestra libertad, evidentemente, porque uno es el interesado en mejorar, como también el que hace deporte, uno es el que busca un buen entrenador para mejorar la calidad de su deporte, ¿no? Entonces uno busca un director espiritual, un buen confesor, y dice, bueno, Padre, a ver qué hacemos para que yo pueda ir superando estos defectos, para que yo pueda ir consiguiendo estas virtudes, para que yo pueda ir mejorando. Además, el Padre seguramente nosotros nos confesará, también rezará por nosotros, nos recomendará algunas lecturas espirituales, nos dará algunos consejos muy concretos, nos pondrá algunas metas bien prácticas. También yo te recomendaría una fe grande, 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 para hacer lo que podríamos llamar el apostolado de la confesión. Nosotros tenemos que pedirle a Dios una verdadera audacia para lanzarnos a hablar a mucha gente de la confesión. Es bueno que procuremos superar esa natural timidez o apocamiento e invitemos a todo el mundo, amigos, conocidos, parientes, que se animen a descubrir la alegría que supone reconciliarse con Dios, que descubran la alegría que supone tener el alma limpia, el alma muy cerca de Dios, sin ninguna mancha grave. Yo, en este rato de oración que estamos haciendo ahora, te animaría a que pienses, bueno, ¿quiénes son mis amigos, mis conocidos, mis parientes? ¿A quién les podría hablar? ¿Cómo les podría hablar? ¿Cuándo les podría hablar? ¿Qué les podría decir? Y lanzarse. Y si uno a veces piensa, no, es que a mí esto de hablar sobre estos temas se me hace muy difícil. Y bueno, y hacer el apostolado de la confesión, el apostolado, perdón, de la fotocopia, conseguirte un buen artículo sobre la confesión, algo cortito y claro, y decirle a tu amigo, toma, mira, léete esto un poco y después me comentás, ¿no? Y si le gusta, después uno lo ayuda y le ayuda a hacer su examen de conciencia y lo lleva al sacerdote en el que uno se confiesa y le dice, no te preocupes, mira, yo voy a hablar con el Padre y le voy a decir que vos hace mucho que no te confesás, que Él te facilite las cosas. Y bueno, y es de las cosas que a uno le dan más alegría, porque haber ayudado a que un amigo, un pariente, alguien conocido se acerque a Dios es algo que a uno le llena de alegría y de satisfacción, porque él, en primer lugar, va a tener una felicidad enorme, 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 y lo va a manifestar claramente, y eso evidentemente a nosotros también nos llena de contento. Por eso animarse a hacer ese apostolado de la confesión y llevar mucha gente a la confesión, mucha gente a la confesión. Es bueno que los sacerdotes también tengamos esos tiempos para confesar. Yo recuerdo un comentario de quien es el prefecto de la congregación para los textos, para interpretación auténtica de los textos legislativos en la Santa Sede en Roma, don Julián Herranz, con quien estuve muchas veces con él, le he tomado muchísimo cariño. Recuerdo un artículo suyo que decía que la crisis de la confesión es la crisis de los confesores, porque de alguna manera somos nosotros los sacerdotes los que no facilitamos a los fieles tiempo para confesar, espacio para confesar, no estamos nunca. Los sacerdotes tenemos que poner horarios antes de la misa, después de la misa, algunas mañanas, y dedicarnos a confesar en el confesionario, si hubiera en la parroquia, y ya la gente se irá acercando en cualquier lugar donde se sabe
que hay un confesor, siempre hay cola para confesarse, porque la gente busca la confesión, la gente busca el perdón de Dios, la gente busca la gracia de Dios. Por eso nosotros los sacerdotes tenemos que hacer el esfuerzo para tener en nuestro horario tiempos para confesar a los fieles. Y esas son las ideas que quería compartir contigo en esta meditación, esta tarde de hoy. Ojalá te hayan servido para pensar un poquito. Y si vos sos como yo y como todos los mortales y te cuesta un poquito la confesión, no te preocupes, no te preocupes. A todos nos cuesta un poco. Pero supera esa vergüenza o esa pereza que todo pudiera ser, ¿no? Y anímate a hacer un buen examen de conciencia, acércate a la confesión, y si lo haces de vez en cuando, y fíjate si lo puedes hacer con más frecuencia, fíjate si puedes convertir esa confesión así eventual en una confesión periódica o en cierta dirección espiritual. Realmente te va a venir muy bien para tu alma, que no te quepa la menor duda. Y bueno, y terminando esta meditación, vamos a pedirle ayuda a la Santísima Virgen, que ella es refugio de los pecadores, que ella es consuelo de los afligidos, que nos ayude a aprovechar este bendito sacramento de la confesión. Y también se lo vamos a pedir a Santo Tomás, Santo Tomás, el que está en el cielo. También le podemos pedir que nos ayude y nos dé una fe enorme que nos lleve a aprovechar muy bien nuestra personal confesión, y una fe enorme también para saber difundir este santo sacramento de la penitencia entre tantos amigos y conocidos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.